Bueno, es la segunda vez que grabo este vídeo, porque he sido tan gilipollas, no sé si se puede decir gilipollas en YouTube, pero en fin. He sido tan tonto, tan inútil, que he grabado en cámara lenta el vídeo. En fin, es lo que hay. Empecemos. ¿De qué quería comentar? Bueno, como habréis visto algunos en el canal, he subido dos pequeños vídeos hablando sobre el síndrome Land Rover. Habéis hecho muchos comentarios, muchos estáis de acuerdo conmigo, algunos otros ha hablado del síndrome de Jeep, del síndrome del Porsche incluso. Pero ¿qué me refiero, para los que no hayáis visto los shorts, qué me refiero yo o qué llamo yo al síndrome Land Rover? No fui el primero que habló del síndrome. Creo que de síndrome sí, pero de la enfermedad esta mental que nos dejan los Land Rovers, en el sentido de que el que ha tenido un Land Rover, o varios, ¿no?, al final está siempre alerta de que se va a parar, va a haber una avería en el peor momento, en el peor lugar, en las peores circunstancias. Y yo pensaba, en fin, no estaba seguro. Tenía mis dudas, pero no estaba seguro de tener yo ese síndrome. Pero ahora, como veis, tengo la Ford Ranger. Hay que decir que la Ford Ranger todavía no lo he sacado al monte en condiciones. Hemos dado alguna vuelta, nos estamos conociendo. Pero sí me noto a mí mismo con un estado de alerta, de alarma, de atención permanente a los fallos y a los errores. Di que no ha dado ninguno. Hay que decir también que no me la han dado en las mejores condiciones posibles, ¿no? Quiero deciros, es una Ford Ranger con 16.000 kilómetros, no es nueva del todo. Para la nueva había que esperar hasta marzo del 25, yo ya no tengo tanta edad para esperar, o sea, tan poca edad para esperar. Yo quiero las cosas ya sé que a lo mejor no es muy maduro, es un poco inmaduro, pero yo quiero ya las cosas ya. No sé si va a llegar a marzo del 25. Bueno. El caso es que, bueno, 16.000 kilómetros, seminueva, anda perfectamente, con plenas garantías de la Land Rover de la Ford, un año de ampliación de garantías, todo, ¿no? Pero me la dieron con los frenos traseros desgastados, con la persiana que no funciona, con las llantas sin contrapesar. Di que a lo mejor el problema es mío porque yo les pedí cambiar el tamaño de las llantas, ¿vale? Pero si me cambias el tamaño de las llantas, habrá que meterle sus contrapesos correspondientes. Bueno, da igual. Eso hizo que una serie de cosas estuviera yo alarma. También hay que decir que se arreglaron enseguida y eran chorradas. Pero el caso es que yo, todo arreglado, el coche anda muy bien, el coche anda estupendamente. Lo probaremos mejor este invierno un poco por el monte. Tengo mis dudas de que funcione bien del todo, bueno, por una serie de cosas que os las iré diciendo en los vídeos que haga sobre la Ford Ranger, pero se deben básicamente a la configuración del vehículo, que el vehículo es así y punto. ¿Vale? Pero volviendo al síndrome y a lo que estábamos haciendo, al síndrome Land Rover, quisiera conocer vuestra opinión. Bueno, muchos ya me la habéis dado. El hecho de haber tenido un Land Rover, como os he dicho, un Discovery 3, dos Discovery 3, un Defender TD4, motor Puma, que también ha dado problemas, de las, yo que sé cuántas veces he salido. De todas las veces que he salido más de un día al monte, incluso solo un día, he tenido una avería casi en el 50% de las veces. Di que alguna se ha vuelto a casa con la avería y se ha arreglado, pero eran trapatán, 1.000 euros cada salida de arreglo. Otras veces ha vuelto en grúa, varias veces ha vuelto en grúa. Ha vuelto, que yo sepa, 4 veces en grúa, incluido el último, un Discovery 4 que compré en agosto pasado y que yo creo finales de septiembre, primeros de octubre ya partió el motor aquí cerca en Francia. Era un coche, un Discovery 4 perfecto, de un 2,5 del último año, va un 4,5 que le llamaban los entendidos, del último año, con bloqueo trasero automático, con todo, una maravilla de coche. Con el motor reconstruido, con garantía Land Rover, con todo, pero partió. Deshicimos la operación y fuera. Quiero decirte, no he tenido un Land Rover que no me haya dado problema. Tengo el Santana, con 40 años, y tiene sus cosas, porque tiene 40 años.
Y con 40 años tiene sus cosas que hay que ir a arreglar y que la mayoría son por desgaste. Pero es el único coche, como os dije, que después de la pandemia arrancaba la primera. No estoy enfadado, estoy disgustado, la verdad hay que decirlo todo. Si yo hubiera tenido dinero suficiente para tirar, me hubiera quedado con los Land Rovers. De hecho, me he quedado con el TD4 y le he hecho una serie de cosas que os las enseñaré y os las presentaré cuando lo consiga acabar del todo. Está acabado, pero le falta alguna chorrada de camperización. Que ahí también, en fin, ya os contaré. El tema es que tengo el síndrome Land Rover, que es lo que quería, yo a lo que quería centrarme. En este coche voy buscando ruidos, situaciones, todo, qué hace esto, qué no sé qué, por qué tiembla, por qué no tiembla, cómo... Uf, es gastado, es cansado. ¿Cómo me gustaría, como alguien ha dicho, no tener ni puñetera idea de nada de mecánica? Es que no es que yo tenga, pero la Land Rover me ha hecho un mecánico estupendo. Y seguir como antes, cuando yo tenía unos Volvo, que me metía en el coche arrancaba, iba, el coche volvía a arrancar y volvía, sin ningún problema. En algún vídeo de los sudafricanos y australianos, alguno ha dicho que tenía el Toyota, el Series 70, porque siempre arrancaba. Lo mío con el Defender y con el Discovery 3 es una lotería. Era meter la llave y pensar, a ver qué fallo me da hoy. Y no defraudaba, siempre daba un fallo, de alguna manera u otra. No, con resetear, relanzar, soltar los bornes de la batería y volverlos... En fin, bueno, que esa es otra. Las que tuvimos con el que se soltaba el borde negativo de la batería. En los 3 coches me han dejado tirado porque se soltaba el borne negativo de la batería. Uno en plena autopista en negro, el otro en una cuesta así, subiendo porque estaba flojo el borne de la batería, y en el Defender en una gasolinera que fue echar gasolina y luego no arrancó, hasta que hubo que meterle allí un borne nuevo y 1000 historias. Bueno, un borne no, una arandela nueva, calzarla con unos alambres y tirar. Es una mecánica... y me gustan, Mira que me gustan, yo creo que es más una rabieta mía, porque si hoy os digo, ¿qué coche me compraría yo hoy con dinero? Pues no tengo ni puñetera idea, porque no me gusta ninguno. En su momento me ponían cachondo el Discovery 3, el mismo Defender. Bueno, que tengo el síndrome Land Rover, como muchos de vosotros, y que espero que se me vaya pasando. Voy a confiar en el bicho este. Si va bien, bien. Si no va bien, dure lo que dure, y lo que dura, dura. Y después, ya veremos. Os voy a ser sincero, Estoy a ver si se me pone a tiro un Toyota 80 o 100 y con dinero y con tiempo preparamos un coche fiable y bueno. Bueno, no os lo he dicho, Hasta luego.